La Corte Constitucional cierra nueva puerta contra las megapensiones. La Fiscalía General pide investigar a 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado carrusel de las pensiones. En dura carta, el presidente Juan Manuel Santos invita al procurador Alejandro Ordóñez a hablar sobre errores de interpretación en aspectos del proceso de paz. Procurador responde. El desempleo en 2014 se ubicó en 9,1%, la cifra más baja en 14 años, según el DANE. El ministro del Trabajo llevará a su homólogo de Hacienda la propuesta de suspender las obligaciones tributarias de algunas petroleras. Plan de acción anuncia el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la crisis petrolera. Ministro de Defensa dice que no permitirá se difame a las Fuerzas Armadas ante las críticas de la Human Rights Watch por la ampliación del foro penal militar. Operación transnacional contra el crimen organizado y el narcotráfico deja 17 capturas, 6 de estas en Colombia. En el último minuto, Argentina logra empatar con Colombia en sub-20. Toda la prensa deportiva en Europa asegura que Cuadrado va al Chelsea. Al final de la emisión desde el Teatro Roberto Arias Pérez, los espero con la llegada desde Rusia de la Cenicienta sobre hielo. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Elección de presidente del Consejo de Bogotá se complica. 2. Cifras de locura para el Super Bowl del domingo en Estados Unidos. 3. Les muestro en detalle la edición del periódico Charlie Hebdo de París que se acaba de publicar. No recomiendo que la vean menores de edad. 1, 2 y Charlie Hebdo durísimo al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos, en una durísima carta enviada al Procurador General, lo invitó a hablar para demostrarle los errores que está cometiendo al referirse al proceso de paz. Esta noche el jefe del Ministerio Público aceptó la invitación. El presidente Juan Manuel Santos le aclara al procurador que el gobierno no ha cambiado de opinión y que no se va a negociar la estructura y conducción de las Fuerzas Armadas, por lo que su reacción resulta inmotivada, apresurada y carente de fundamento. También le explica que nadie ha considerado ni mucho menos propuesto una nueva policía rural, que es natural que el gobierno considere fortalecer las capacidades de la policía en zonas rurales, en particular de los carabineros, y que lo lógico de la policía en un escenario de paz es fortalecerla. En la misma carta le recuerda además que en su condición de jefe de Estado, él es el responsable de los asuntos de la paz y del conflicto. Por último, lo invitó a reunirse en los próximos días para hacer claridad sobre otros conceptos equivocados que señala hizo en el sentido de que sí se está negociando la estructuración de la fuerza pública en La Habana. Se conoció que el Procurador General esta misma noche le aceptó la invitación al presidente Juan Manuel Santos de reunirse para dialogar sobre las diferencias conceptuales sobre el proceso de paz. De lo que se trata es de escuchar todas las voces que hay sobre estos temas y que el procurador pueda ilustrarse cabalmente sobre la recta conducción del proceso de paz. Es una oportunidad muy valiosa. La Corte Constitucional acaba de proferir un fallo que termina con cualquier clase de privilegio para el cálculo de las pensiones. La Sala Plena del Alto Tribunal ordena que las mesadas de jubilación se calculen teniendo como base el 75% del promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años. El fallo de la Corte resuelve una tutela presentada por Salomón Cicerón Delgado, un ex empleado bancario que exigía actualizar su pensión con base en el 75% del último salario devengado, el cual superaba los 4 salarios mínimos. Según el demandante, en su caso, el cálculo de la indexación debía hacerse con base en una ley de 1985 por ser más favorable en su caso. El recurso terminó en revisión en la Corte Constitucional y por su interés jurídico fue llevado a la Sala Plena. Aunque el fallo se refiere a un caso específico, constituye un precedente para casos similares y cierra la puerta que dejó abierta el Consejo de Estado en varias tutelas en las que ha tumbado las reliquidaciones a las mesadas de varios excongresistas que alegaron la violación a sus derechos fundamentales por no haber sido respetado en sus casos el debido proceso administrativo o estar acogidos a regímenes especiales o de transición. La decisión derrotó una ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, quien pedía conceder la tutela en razón a que esta persona contaba con un derecho adquirido por estar cobijada con un régimen especial. La mayoría consideró que interpretando la Ley 100 de 1993 y la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó el régimen especial de jubilación para congresistas y limitó sus mesadas a 25 salarios mínimos, es decir, 16 millones de pesos, la liquidación de las pensiones debe fijarse sobre la base de los últimos 10 años de salario, tal como lo fija la Ley 100. Y sobre el tema del carrusel de las pensiones, la Fiscalía pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue a los magistrados Julia Emma Garzón, Ovidio Claros y Henry Villarraga.
La Fiscalía General investiga a 2 abogados, 19 magistrados auxiliares y algunos jueces quienes hacían parte de una presunta organización dedicada al cobro irregular de pensiones, especialmente del Seguro Social. Por estos hechos, la Fiscalía pidió investigar al magistrado Ovidio Claros, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la magistrada Julia Emma Garzón y al exmagistrado Henry Villarraga. En el proceso fue capturada la jueza de Ibagué, Estela Ramírez Vargas, quien habría favorecido tutelas para pago de pensiones por cerca de 1.200 millones de pesos. Un testigo dijo que entregaban tutelas a los despachos de los jueces en los departamentos de Valle, Tolima y Boyacá para que las fallaran en forma manifiestamente contraria a la ley. También dijo que a los juzgados se iba supuestamente en nombre de los magistrados y que las pensiones con pago retroactivo llegaban a cerca de 200 millones de pesos que eran repartidos. El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció que presentará a su homólogo de Hacienda una propuesta de las compañías petroleras para que se congele el pago de las obligaciones tributarias. En aras de buscar alternativas para evitar que la crisis en el sector petrolero se convierta en una masacre laboral en el país, las petroleras le hicieron una propuesta al gobierno. Ellos me pidieron ayer, y yo tengo que contemplarlo. Una de las cosas que ha contemplado es que la reforma tributaria incluye que parado o trabajando los equipos pagan la misma tributación. La gente que hace equipos de perforación ha dicho, mientras tenga parados los equipos, ¿qué pasa con el tema tributario? Según los empresarios, la última reforma tributaria les generó una carga adicional, que en este momento podría utilizarse para continuar con los procesos de exploración y explotación y así mantener los puestos de trabajo. Que no estamos hablando aquí de subsidios para el mundo petrolero. Eso es parte de una serie de cuotas iniciales a mitigar un problema social que evidentemente está ahí y que nuestra responsabilidad es enfrentarlo oyendo y proponiendo. La propuesta la presentará el ministro Luis Eduardo Garzón a su homólogo de Hacienda para analizar su viabilidad. Por su parte, el ministro de Minas, Tomás González, anunció un plan de choque para mitigar los efectos del desplome en los precios del petróleo. Ante el riesgo de despidos de trabajadores de la industria petrolera, el Ministerio de Minas pondrá en marcha un plan de acción para mitigar los impactos de la caída del petróleo. El primer punto es mantener la producción de crudo en 1 millón de barriles por día y para ello se buscará agilizar varios frentes como el licenciamiento ambiental, marco regulatorio y normas técnicas. Lo más importante es que mantengamos la producción. En la medida en que logremos mantener la producción en el 1 millón de barriles o hacia arriba, eso nos va a ayudar mucho a mantener el empleo y aquí haya mucha más tranquilidad. Los menores ingresos por la caída de los precios será de 9 billones de pesos, los cuales serán financiados con la reciente reforma tributaria y endeudamiento. El ministro González hizo un llamado a la industria del crudo para mantener proyectos que sí sean rentables. Es que posponer los proyectos que no generan tantos recursos, ajustarse mucho en los costos operativos y eso es lo que va a ocurrir. Por eso, en la medida en que logremos mantener la producción, vamos a poder tener un menor impacto de la crisis de los precios. El gobierno espera una recuperación de los precios en los próximos meses. A su turno, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el exministro Amílcar Acosta, aseguró que las regalías que reciben las regiones por la explotación de crudo caerán a más de la mitad. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta, llamó la atención del gobierno para que utilice parte de los 6 billones de pesos que se lograron acumular en el Fondo de Ahorro y Estabilización. En la época de las vacas gordas, poder ahorrar, y en la época de las vacas flacas, desahorrar, y estamos en la época de las vacas flacas. El ministro de Hacienda también se refirió al tema. Para este año se prevé que el efecto de los menores precios del petróleo sea del orden de 9 billones de pesos. De disminución de ingresos fiscales. El gobernador del Meta, Alan Jara, asegura que con la reforma de las regalías y la caída del precio del petróleo, su departamento es uno de los más afectados. El Meta entonces tendrá que en 2015 funcionar con un 9.5% de los recursos que recibía antes de la reforma de las regalías. El presupuesto de regalías para el bienio 2013-2014 del Meta fue de 1,6 billones de pesos y según el gobernador ahora contarán con cerca de 152.000 millones. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió que no permitirá difamaciones contra las Fuerzas Armadas en respuesta a las críticas que le hizo Human Rights Watch por impulsar proyectos que buscan la ampliación del fuero penal militar. En el comunicado, Pinzón se refirió a lo dicho por Human Rights Watch y según lo cual el proyecto que cursa en el Congreso para ampliar el fuero militar va a provocar impunidad en los llamados casos de falsos positivos. El organismo criticó de nuevo al ministro de Defensa por impulsar esta iniciativa que dijo desconoce las investigaciones que por violaciones de derechos humanos se realizan en la Fiscalía. Pinzón asegura que en esta materia se han tomado decisiones duras para garantizar la ética y disciplina en las Fuerzas Armadas, pero que no permitirá difamaciones en contra de las mismas. Respecto al proyecto de ley, señala que su cartera seguirá buscando la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública.
Asimismo, citó informes según los cuales no han ocurrido en los últimos años casos de los llamados falsos positivos. En una operación coordinada por las autoridades de 5 países, fueron capturados 17 narcotraficantes que enviaban droga desde Colombia y Centroamérica hacia Estados Unidos. 6 de esas capturas se dieron en nuestro país. De esta manera se llevó a cabo la gigantesca operación transnacional que en Colombia permitió la captura de 6 personas, 2 en Bogotá, 3 en Cúcuta y 1 en Pailitas, Cesar, todas señaladas de pertenecer a una estructura criminal dedicada al envío de cocaína a Estados Unidos y el lavado de activos. La operación también permitió la captura de 5 delincuentes en Puerto Rico, 3 en Estados Unidos y la notificación a otros 3 que están presos en Norteamérica, entre los que se encuentran Carlos Alberto Segura Galvez, alias Torero, y Flor Marina González Rojas, alias Flor, cabecillas de la banda. Sacaban la droga por el norte de Santander hacia los puertos venezolanos de Coro y Cumaná. De allí esa droga era sacada en barcos, lanchas rápidas también, hacia Puerto Rico, y de Puerto Rico era llevada hacia la Florida y hacia Nueva York. Las autoridades ya iniciaron los trámites para extraditar hacia Estados Unidos a los 6 delincuentes que fueron capturados en nuestro país. La Comisión Facilitadora Civil le pidió al gobierno y al ELN instalar pronto los diálogos formales para buscar el fin del conflicto. Le aseguró que no hay dudas sobre la voluntad del presidente Juan Manuel Santos para lograr una paz negociada. La comisión felicitó al gobierno y al ELN por establecer un acercamiento, pero pidió celeridad para que se cree una agenda que pueda acabar con el conflicto. Reafirmamos nuestra solicitud al gobierno y al Ejército de Liberación Nacional para que se esfuercen en instalar muy pronto la mesa de conversaciones. Para ello, la comisión aseguró que es necesario que el gobierno reconozca las diferencias entre las FARC y el ELN. Para lograrlo, es importante que el gobierno reconozca la especificidad de cada uno de las insurgencias. No se puede pretender repetir mecánicamente lo que funcionó en el caso de la FARC-EP. La comisión confía en que los diálogos formales inicien pronto. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aseguró en una carta que el presidente Santos está generando demasiada expectativa frente a un acuerdo final sobre el fin del conflicto, que según dijo, el grupo guerrillero no siente tan cerca. En un comunicado, el jefe guerrillero se refirió a lo dicho por el presidente Santos sobre la policía rural y el cese al fuego bilateral, del cual dijo queda claro que se implementaría cuando se firme un acuerdo final que no siente próximo. Timochenko dijo que es comprensible que el gobierno hable sobre los avances en La Habana, pero que hay temas recientemente expuestos que no se han tratado ni concertado con la delegación de las FARC en Cuba, por lo que aseguró no es conveniente agitar tanta expectativa incierta entre los colombianos. El Consejo de Estado dejó en firme una resolución que ordena la devolución de 117.000 hectáreas de tierra a las comunidades afrodescendientes. El Consejo de Estado dejó en firme las resoluciones expedidas en el 2008 por la Unidad Nacional de Tierras Rurales, mediante las cuales expropió cerca de 117.000 hectáreas a la Universidad del Cauca para titularlas a las comunidades afro que habitan en la cuenca del río Naya. El Alto Tribunal culminó la Procuraduría para que supervise el proceso de titulación colectiva de tierras promovido por las comunidades afrodescendientes que pueblan la zona de la cuenca del Naya. La Universidad del Cauca afirmaba que dichas resoluciones eran ilegales. El ejército anunció que en 2 meses entregará los resultados de la investigación por el robo sistemático de armas que se detectó en una guarnición militar de Pereira. Armas de corto y largo alcance que habían sido incautadas por las autoridades en diferentes operativos se encuentran extraídas del armerillo del batallón San Mateo de Pereira. Al parecer son 300 las armas, entre revólveres, pistolas y fusiles, los robados del armerillo del batallón San Mateo en Pereira. Es un proceso que viene de varios meses. Estamos verificando exactamente en qué momento se perdieron y estamos haciendo los cruces para determinar exactamente cuántas armas se perdieron. La investigación se originó por la incautación de varias armas de fuego en diferentes operativos, en las que se vieron comprometidas las mismas armas que ya habían sido decomisadas en otros hechos. Las autoridades desmantelaron una banda dedicada al hurto de apartamentos y viviendas que operaba en 3 departamentos. Contra los detenidos pesaban cerca de 150 denuncias por robo. Una banda delincuencial llamada Los Eléctricos, que se dedicaba al hurto de residencias y centros educativos en varios municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, fue desmantelada por la policía junto con la Fiscalía General. Esta banda tiene una denuncias por más de 150 hurtos que han cometido. Dentro de las viviendas robadas por esta banda delincuencial se encuentra una casa de los familiares de la canciller María Ángela Holguín en el municipio de Villa de Leyva. De gente muy prestante de nuestro país. Debido a esto
También se venían haciendo unas averiguaciones. Las personas capturadas serán puestas a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Eva Longoria, la protagonista de la exitosa serie estadounidense Amas de Casa Desesperadas, presentará en Estados Unidos un documental que realizó en Cartagena sobre los altos índices de embarazo adolescente en Colombia. Pero yo no sabía que hay muchas niñas que están embarazadas aquí en Colombia. Bastante. La actriz Eva Longoria caminó los sectores marginales de Cartagena durante 10 días junto a Catalina Escobar, creadora de la Fundación Juan Felipe Gómez, que trabaja por erradicar la mortalidad infantil, y compartió con un grupo de niñas madres con el fin de ponerle rostro al embarazo adolescente en Colombia y así generar conciencia sobre esta problemática. ¿Cuántos años tiene mi vida? Yo tengo 13 años. 13 años. Cuando tú estabas embarazada, tú tenías 12. Longoria trabajó de la mano del productor, escritor y periodista Nicholas Kristof, creador de la serie de documentales A Path Appears, en la que grandes figuras del show business viajan a África, Asia y Sudamérica para vivir en carne propia los grandes problemas sociales de las naciones en desarrollo. El desempleo en Colombia reportó un descenso histórico. La tasa de desocupación se ubicó en 9,1% en el último año. La cifra es la más baja de los últimos 14 años. También destacó que la tasa de ocupación es la más alta en el mismo periodo, con 58,4%. En 16 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo y en 12 de ellas fue de un solo dígito. En el 2014 la tasa de desempleo fue de 9,1% y es la más baja de los últimos 14 años. Por ciudades, las que registraron menor desempleo durante el último trimestre fueron Montería, Barranquilla y Bogotá. En el mes de diciembre se generaron 239.000 empleos y en el último trimestre del año se generaron más de 500.000 empleos en el país. Las que tuvieron más alto desempleo durante el mismo periodo, Quibdó, Armenia y Popayán. El presidente Juan Manuel Santos, al celebrar esta cifra, señaló que se están creando empleos de calidad. Hemos creado más de 2,5 millones de empleos y esto es importante de resaltar, de los cuales más de 1.700.000 son formales. El presidente Juan Manuel Santos destaca que los sectores como transporte, vivienda e industria son los principales jalonadores de empleo en el país. El mandatario dijo que hay que seguir perseverando porque aún no se le ha ganado la batalla al desempleo. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Sandra Forero, sostuvo que la actividad edificadora se convirtió en el sector que jalonó la generación de empleo en el último año. La construcción en Colombia fue uno de los sectores que jalonó la generación de empleo durante el 2014. La tasa nacional de desocupación bajó al 9,1%, en parte por la dinámica en vivienda y edificaciones. De acuerdo con Camacol, la participación fue de 4,2% con más de 1.400.000 puestos de trabajo. Nos seguimos manteniendo de manera sostenida por encima del 1.400.000 empleos. Seguimos respondiendo a la apuesta del gobierno. Por lo tanto, las centrales obreras cuestionan las cifras del DANE, al señalar que aumentó el porcentaje de población inactiva. Esa cifra esconde otro tema del cual el DANE no hace ningún registro, o por lo menos no informa de ese registro, que es lo que se llama la tasa de inactivos. Y el otro tema que esconde todas las cifras es que nuestro empleo es un empleo muy precario. La CGT considera que aún se mantiene altas tasas de informalidad en el país. ¿Cómo es que aumenta el número de trabajadores según esto? Formalizados, pero a la vez aumenta el número de personas en la informalidad. Los sectores coinciden que las dificultades por la crisis petrolera pueden causar efectos negativos para el mercado laboral en 2015. El alcalde Gustavo Petro anunció la compra de predios para la construcción de la primera línea del metro en Bogotá. Las adquisiciones se harán solo en las entradas y salidas de las 27 estaciones que están proyectadas en el trazado comprendido entre el Portal de las Américas y la calle 127 con carrera 9. CMI conoció que la primera evaluación realizada por el IDU da cuenta de 953 predios aproximadamente que serían comprados por la ciudad para construir la primera línea del metro. Porque vamos a tomar una decisión muy importante en este momento, que es iniciar la compra de predios
para la construcción de la primera línea del metro en Bogotá. El costo aproximado de la adquisición será de 840.000 millones de pesos. Los mecanismos que utilizaremos para la gestión del suelo, que son base fundamental de la financiación del proceso. La compra debe iniciar a mediados de este año y divide el trazado del metro en 4 tramos. El primero, desde la estación Portal Américas hasta la estación 1 de Mayo, 255 predios. El tramo 2, estación Avenida 68 a San Victorino, 166 predios. El tramo 3, estación Lima a estación Plazoleta Lourdes, 451 predios. Y el tramo 4, estación calle 72 a la calle 127, 71 predios. Además se adquirirán 5 predios para estaciones subeléctricas y 5 más para talleres y patios. Solo se comprarán predios cercanos a las estaciones. El dinero hace parte de los 15 billones de pesos proyectados para la obra. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Hoy el índice de capitalización Colcap presentó un leve aumento del 0,01%, ubicándose en 1.407,92 puntos. La acción más transada preferencial Bancolombia, con 38.403,45 millones de pesos. Alza más importante de la jornada, preferencial Corficol, con el 2,94% a 35.020 pesos. Pacific Rubiales fue la acción que más cayó, perdió 13,49% a 5.450 pesos. El precio del dólar ganó 34 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 2.397 pesos con 35 centavos. En promedio, los profesionales de cambio compran la divisa a 2.220 y la venden en 2.250 pesos. Un euro cuesta 2.719 pesos con 79 centavos. La libra de café colombiano se cotizó a $1.60 centavos. A 14,85 centavos de dólar se negoció la libra de azúcar. El barril de petróleo de referencia para Colombia cerró en $44.53 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.965 pesos. A Colombia se le escapó el triunfo en el Sudamericano de Uruguay. Ya volvemos. Jean-Paul Gaultier presentó una pasarela conceptual en la Semana de la Alta Costura de París. Después de comerciales, los espero con esto y más desde el ensayo de la Cenicienta sobre hielo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y a la selección Colombia se le escapó el triunfo sobre el final. Argentina fue inferior en fútbol, pero pudo empatar en el Sudamericano Sub-20 en Uruguay. En el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Colombia buscaba su primera victoria en el hexagonal final frente a Argentina. Antes del primer minuto, la albiceleste estuvo cerca de abrir la cuenta, pero Jason Angulo la sacó en la línea. No hubo penal del lateral del Deportivo Cali. De ahí en adelante la posesión y las opciones corrieron por cuenta de Colombia. Primero Harlan Barrera a los 9 minutos con este remate desviado y la más clara de Otero, que atajó Batalla a los 34. En la segunda parte la tricolor salió a buscar el arco rival y después de esta acción sancionada como penal contra Santos Borré, fue Harlan Barrera el encargado de ejecutar para el 1-0 a los 51 minutos. Sin embargo, Argentina, con más empuje que fútbol, buscó el empate y en los últimos 10 minutos, en esta acción Lucio Companucci venció la resistencia de Montero para empatar el juego a los 88. Empate con sabor a derrota para Colombia, que por la tercera fecha enfrentará a Perú el próximo domingo 1 de febrero a las 2:50 de la tarde, hora de nuestro país. Y al término del partido, el técnico de Colombia, el Pizzi Restrepo, hizo declaraciones del partido y de sus dirigidos. Yo creo que el partido era para liquidarlo con un 2-0, 3-0 sin problema, pero al final yo creo que nos resignamos, pero me gustó mucho los muchachos y como lo dije desde un principio, felicito a todo el grupo de jugadores. Hoy podíamos haber asegurado un trámite dentro del objetivo que tenemos. Ese es el fútbol, ahora nos toca esforzarnos contra Perú y buscar jugar bien nuevamente, pero ganar. Y a primera hora la selección brasilera le ganó 2-0 a Perú. Veamos los goles de la verde amarela. Brasil sumó sus primeros 3 puntos en el hexagonal final del Suramericano Sub-20. Le ganó 2-0 a Paraguay. No fue fácil la victoria ante un equipo paraguayo que se opuso en la mayoría del partido. Yuri a los 65 minutos apareció y marcó para el 1-0. Y el 2-0 fue obra del goleador de Brasil en el torneo, Marcos Guilherme, a los 77. Este fue el 4º gol de Guilherme en el campeonato. Luego de 2 fechas del hexagonal, las posiciones están así. Uruguay 4 puntos, líder. Segundo Argentina también con 4. Tercero Brasil con 4 unidades. Colombia con 2 puntos, Paraguay con 1 y Perú sin puntos. Y son las 5 de la mañana en Inglaterra.
quizás mientras estemos durmiendo y en Inglaterra ya sean las primeras horas de la mañana laboral, ¿no? El Chelsea y la Fiorentina oficialicen el pase de Juan Guillermo Cuadrado. Desde Italia e Inglaterra, los diarios más importantes dan por hecho la salida de Juan Guillermo Cuadrado hacia el Chelsea por un costo cercano a los 35 millones de euros. La Gaceta dello Sport, el rotativo deportivo más prestigioso de Italia, señala hoy en primera plana: el jugador sería liberado unilateralmente con una cláusula de 35 millones de euros. En el mismo sentido, pero desde Inglaterra, The Sun asegura: el Chelsea ha sellado un acuerdo de 25 millones de libras con Fiorentina por Juan Cuadrado. El libro de pases en Inglaterra se cierra el próximo lunes y por el momento lo único que pone en duda el arribo del colombiano a los Blues son estas declaraciones hechas por José Mourinho la semana pasada. I think he fits well in Fiorentina squad and Colombia squad, not in Chelsea squad. De darse el traspaso, no sería la primera vez que el técnico portugués distrae a la prensa antes de que se oficialice la salida o llegada de un jugador al Chelsea, actual líder de la Premier League. Y usted se preguntará qué hizo el nacido en Necoclí, Juan Guillermo Cuadrado, para que el Chelsea se fije en él. Veamos sus números. Estas gambetas, estos goles y estas asistencias le han interesado en los últimos meses a clubes como el Barcelona, Real Madrid, Juventus y Manchester United. Pero Juan Guillermo Cuadrado está a un paso del Chelsea. La carrera del mayor asistidor en el Mundial de Brasil 2014 fue siempre en ascenso. Se inició en el Deportivo Independiente Medellín en 2008 y tras 2 temporadas exitosas, el jugador colombiano logró cruzar el océano. El lateral y volante derecho fue transferido al Udinese italiano. La adaptación al calcio fue difícil y en 2 temporadas solo pudo jugar 24 partidos. Cuadrado fue cedido por una temporada al Lecce, allí retomó el nivel y fue protagonista con el club del sur italiano. Jugó 33 partidos y marcó 3 tantos. Su mejor momento a nivel de clubes sin duda fue en la Fiorentina. La Florencia llegó en 2012 y tras 2 años y medio, Juan Guillermo se convirtió en titular indiscutible. Anotó 26 goles y es uno de los mejores asistidores de su club. Y la final femenina del Abierto de Australia ya tiene a sus protagonistas. Serena y Sharapova van a jugar el sábado de la madrugada. Y en los hombres, Murray espera a Djokovic o a Wawrinka. La estadounidense Serena Williams, número 1 del mundo, se impuso a su compatriota Madison Keys con parciales de 7-6, tiebreak 5 y 6-2 para acceder a la final del Abierto de Tenis de Australia. Keys intentó oponer resistencia a la Williams en el primer set. Sin embargo, rápidamente la número 1 del mundo puso las condiciones. Madison venía de eliminar a su hermana Venus. Con el triunfo, Serena se garantizó el número 1 de la clasificación. Por su parte, la rusa María Sharapova, número 2 del mundo, celebró el haber llegado al partido decisivo. Le ganó a su compatriota Ekaterina Makarova con parciales de 6-3 y 6-2 en un partido muy rápido. En la final, Serena buscará su 19º título de Grand Slam, mientras que Sharapova tendrá un desafío: volver a ganar a la estadounidense. No vence a la menor de las Williams hace más de 10 años. En el cuadro masculino, Andy Murray, el escocés, avanzó por 4ª ocasión a la final del Abierto Australiano. Superó al checo Thomas Berdych con parciales de 6-7, tiebreak 6, 6-0, 6-3 y 7-5. Murray espera al vencedor del juego, que disputarán el número 1 Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka. El torneo australiano concluye el próximo domingo. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte, y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Roberto Arias Pérez en Bogotá, en donde la fantasía de uno de los cuentos clásicos de Disney es llevada al hielo, La Cenicienta, un montaje que llega desde Rusia. Ese baile que logró que el príncipe se enamorara de la Cenicienta es recreado sobre hielo, con toda la majestuosidad que esta disciplina, en la cual los rusos son los reyes, transmite. Todo cuento sin palabras, como usted dice, con sus gestos, con su danza, con su acrobacia. Nosotros pusimos la Cenicienta sobre hielo y quiero decir que con mucho humor. Romance, arte y fantasía desde este viernes en el Teatro Roberto Arias Pérez.
Vuelve al futuro con Colchones El Dorado. Visite los puntos de venta y conoce la colección 2015, llena de innovación y tecnología a precios del 2014. Ya lo saben, solo en Colchones El Dorado. La música hoy se tomó el Hey Festival. El dominicano Juan Luis Guerra, todo un maestro de la composición, reflejó la relación que existe entre literatura y música. Buenas noches, los saludo desde Cartagena, desde el Teatro Adolfo Mejía, donde hoy se llevó a cabo uno de los eventos más esperados de toda la programación del Hey Festival, que fue la charla entre Juan Luis Guerra y Roberto Pombo. El primer momento gracioso de la conversación llegó rápidamente cuando el cantante contó que algún día estudió algo que no tenía nada que ver con música. Le dije, mamá, pero yo soy músico. Sí, mi hijo, yo sé, pero estudia otra cosa. Entonces comencé a estudiar contabilidad. Durante la charla, Juan Luis Guerra dijo que no se involucraba con la política y que la tristeza y ansiedad que sintió algún día eran parte del pasado desde que encontró a Dios. Con EcoTank de Epson, en este regreso a clases, ahorras porque ahorras. Por la compra de una multifuncional EcoTank L210, L355 o L455, reclama gratis una resma de 500 hojas y una botella original de tinta negra Epson. Aplican condiciones y restricciones. Las novias de Jean-Paul Gaultier llegaron a las pasarelas de la Semana de la Alta Costura de París, una colección conceptual con el sello del modisto francés. El tul, el velo, el brillo y los apliques de pedrería se llevaron todas las miradas en la pasarela nupcial de Jean-Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París. Sin embargo, además de los trajes clásicos, sorprendió con algunos enterizos masculinos, básicos, discretos y en colores agresivos que lucieron modelos mayores de 30 años. Los guantes y los extravagantes tocados completaron los atuendos. La top Naomi Campbell fue elegida como la estrella para cerrar esta pasarela, vestida con un body y envuelta en flores artificiales. Con esta propuesta, el diseñador francés defiende todas las formas de matrimonio. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. Medios españoles y otros latinoamericanos afirmaron que después de las 11 de la noche hora española, nació en el Hospital Tecnon de Barcelona el segundo hijo de la cantante Shakira. La cesárea fue atendida por una de las ginecólogas más importantes del país ibérico y tanto el bebé como la colombiana se encuentran en perfecto estado, según reportan los mismos periódicos. Lo que no se confirmó es si Gerard Piqué, pareja del artista, estuvo presente en el parto, pues se encontraba en Madrid cumpliendo compromisos deportivos de la Copa del Rey. Quienes sí estuvieron fueron sus padres, pendientes de todos los procesos médicos, esto bajo un ala estricta de privacidad. Sasha o Andrea serían los posibles nombres del nuevo miembro de la familia. Hoy me despido desde el ensayo de La Cenicienta sobre hielo, un espectáculo que a partir del viernes podrán disfrutar los capitalinos en el Teatro Roberto Arias Pérez. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Elección de presidente del Consejo de Bogotá se complica. 2. Cifras de locura para el Super Bowl del domingo en Estados Unidos. 3. Les muestro en detalle la edición del periódico Charlie Hebdo de París que se acaba de publicar. No recomiendo que la vean menores de edad. 1, 2 y Charlie Hebdo durísimo. Después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. La puja por la presidencia del Consejo de Bogotá está que arde. Según los acuerdos, la presidencia este año le corresponde al partido de la U. 6 de los 8 integrantes de la bancada aspiran al cargo, pero varios tienen sus peros. Los 6 son Javier Palacio, quien es investigado por el llamado carrusel de la contratación; Nelly Patricia Mosquera, quien llegó al Consejo con el apoyo del exdirector del Seguro, Guillermo Fino, condenado por irregularidades que cometió en el Seguro Social; Liliana de Diago, esposa del exconcejal Leo César Diago; Jimena Toro, hermana de la exsenadora Dilian Francisca Toro, investigada por presunto lavado; Clara Sandoval, cuota de Movimientos Cristianos; y Rubén Torrado, cuota del senador Benedetti. Entre los 6 candidatos no hay consenso y ninguno da su brazo a torcer.
El sábado se convoca a una reunión de la bancada para definir una sola candidatura. 2 nombres podrían quedar en la recta final: Nelly Patricia Mosquera y Rubén Torrado. Los verdes, que no son ni cortos ni perezosos, del Consejo, buscan pescar en río revuelto. Patrocinan la ruptura de los acuerdos para con el cargo. La Alianza Verde cuenta con 13 concejales, a los que se sumarían los 4 del Polo y los 2 del Mira. Serían 19 votos. Los concejales Carlos Vicente de Rú y Antonio Sanguino buscan afanosamente los 4 votos que faltan. Adivinen para apoyar a quién. Cucaramácara Títere fue. 2. ¿Ustedes creen posible que una boleta para un espectáculo en Estados Unidos tenga un valor de $14,000? Más o menos 30 millones de pesos. ¿30 millones? Pues sí, eso vale una boleta normalita. Segundo piso, mitad del campo, para ver el Super Bowl del próximo domingo en Phoenix, Arizona. Es la final del fútbol americano entre Patriots de New England contra los Seahawks de Seattle, del estado de Washington. Este será el superjuego de oro de todos los tiempos. El precio promedio de los tiquetes más baratos es actualmente $8,000, 19,300,000 pesos colombianos para ir a Gallinero. Un comercial de 15 segundos en la transmisión por televisión vale $6 millones, 15,000 millones de pesos, 15,000 millones. Y pensar que yo no entiendo ni pío del fútbol americano. 3. La primera edición del semanario francés Charlie Hebdo, publicada después de la pavorosa matanza de sus caricaturas, está en mis manos. Voy a publicar algunas de sus caricaturas con la advertencia de que su crudeza puede ofender a mis televidentes. Y lo hago para que ustedes vean el carácter corrosivo del humor de este semanario y que obviamente no supone un ataque exclusivo a ningún tipo específico de creencia religiosa. El semanario vendió 6 millones de ejemplares en este número, un auténtico récord histórico. Vean, por ejemplo, cómo ataca a la religión católica. Por supuesto que no compartimos el sentido de sus caricaturas. Las presentamos para que vean la crudeza de sus dibujos. En esta caricatura, su texto dice: el Banco del Vaticano, 6,3 billones de euros. El Papa había pensado cerrarlo por ser sospechoso de lavado de dinero, ligado a la mafia. Pero él no lo cerrará. Y debajo de la caricatura dice: San Pedro no tenía cuenta en el banco, pero la mafia sí. Y aparece el Papa fumando tabaco como cualquier mafioso. Feroz ataque a la máxima autoridad católica. Ahora vean una crítica a la tradición islámica de que la mujer debe cubrir su rostro. Lo cubre, claro, pero destapa el resto de su cuerpo. En internet se asegura que los islamistas radicales prometen a un terrorista que si muere en un atentado será premiado en el cielo con 50 vírgenes. En esta caricatura, uno de los islamistas dice: no hay que tocar a la gente de Charlie Hebdo. Y otro le contesta: sí, no, los van a volver mártires y una vez en el paraíso, esos desgraciados nos van a robar a todas nuestras vírgenes. La portada de Charlie Hebdo es esta. Charlie Hebdo, un periódico irresponsable. Todo está perdonado y aparece Mahoma llorando con un letrero en sus manos: yo soy Charlie. La siguiente caricatura es atrevimiento humorístico del semanario. La caricatura se titula Las divorciadas podrán comulgar. Aparece el Papa Francisco repartiendo comunión y piensa: Dios mío, perdona a estas comelonas de pipís. ¡Qué bárbaro! Ahora vean esta. Ramadán es el mes de ayuno y privaciones de los musulmanes. Vean la caricatura. Una mujer le dice a un musulmán: yo me hago comer cuando a mí se me da la gana. Y ella aparece con la camiseta de un movimiento feminista que hay en Francia. Ni putas ni sumisas. El atrevimiento de Charlie va hasta su última página, que es esta. Sobre esta caricatura dice:
Nuestros lápices serán siempre mejor afilados que vuestras balas. En la siguiente aparece Jesucristo de playitas. Se titula Cuidado con el sol. Y Cristo dice, ¿hay alguien que me puede dar la vuelta? La siguiente es la caricatura del cierre del periódico. Dibujante en Charlie Hebdo son 25 años de trabajo. Terrorista son 25 segundos de trabajo. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, ¿usted cree o no cree en las cifras del DANE sobre el desempleo? No, 94%. Sí, 6%. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, ¿es usted partidario de que a cambio de que no se reduzca el número de trabajadores en el sector petrolero, se bajen algunos de sus beneficios extralegales? Sí, 86%. No, 14%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. A continuación, hashtag.